Saludos para todos ustedes en el amor de Dios. Es una bendición que nos da el Señor de compartirles el comentario semanal. Así que, bienvenidos. Tengo aquí en mis manos el folleto, lo conocemos como cartilla o folleto de escuela sabática. Mi invitación es a que cada uno de nosotros estudiemos este folleto de manera personal. Se comparten muchos conceptos, hay muchos comentarios que nos enriquecen, nos ayudan, pero tal vez hay cosas que usted va a descubrir cuando lo hace también de manera personal. Cuando usted subraya, cuando de ese estudio nosotros sacamos nuestras propias conclusiones. Así que gracias por escuchar nuestro comentario y gracias por compartirlo. Y este está titulado La verdad presente en Deuteronomio. Tenemos un estudio bien interesante para esta semana. Está titulado Deuteronomio en el resto del Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cada libro de la Biblia es comentado por otros escritores. Y eso lo vamos a mirar nosotros en este repaso que vamos a hacer. Cómo Deuteronomio está en otro libro del Antiguo Testamento. El texto que tenemos para memorizar está en Deuteronomio 10:15, que dice de la siguiente manera. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Aquí encontramos, mis hermanos, en este texto que tenemos para memorizar, la referencia que hace el escritor de lo que Dios había hecho con los padres de ellos. Aquí les está diciendo Moisés en Deuteronomio, a sus padres escogió Dios, pero después de ellos les ha escogido a ustedes. Podríamos pensar entonces en nosotros. Dios escogió a los judíos, a los israelitas allá en Egipto, luego su descendencia entra a la tierra prometida y sucesivamente, generación tras generación, el Señor siempre ha tenido un remanente. Hoy Dios ha escogido también a un pueblo que espera tener preparado para que cuando Cristo regrese por segunda vez, Él pueda llevarlo al reino de los cielos. Así que, qué interesante esto. Interesante notar cómo la Biblia, en su expresión pura, tiene una asimilación por todos los escritores. Y eso lo vamos a ver en el estudio de esta semana. Nuestro primer tópico está titulado El libro de la ley. Aquí vemos la experiencia de un joven rey de Israel. Comenzó a reinar desde muy niño, pero a los 18 años sucedió en su vida algo que cambió toda su experiencia como rey de Israel. Este joven reinó desde el año 640 al año 609, 31 años. Estuvo como rey de Israel. ¿Qué fue lo que pasó en la vida de Josías, de quien estamos nosotros hablando? Que cuando él envía al templo para que se traiga el dinero y se siga la reconstrucción del templo, encuentran allí un libro. Y al mirar este libro se dan cuenta que es un libro, es una copia de un libro que Dios había dado al pueblo de Israel. Cuando se lo leen al rey, la Biblia dice allí en 2 de Reyes 22 que él rasga sus vestidos porque se da cuenta de algo terrible, cómo el pueblo había abandonado a Dios y cómo el pueblo ahora en todas las idolatrías en las que andaba estaba acarreando tantas desgracias por causa de haber dejado a Dios. Ahora, ¿qué libro es el que está en mención? Pues hay casi una unánime
idea de que este libro es el libro de Deuteronomio. En este libro se encuentran la repetición de todas las cosas que Dios había hecho con Israel y cómo Dios ahora quiere entrarlos a la tierra y que ellos tomen posesión de ella, pero que guarden sus mandamientos, que le amen con todo su corazón. En el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 23, el versículo 3, encontramos lo siguiente. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Todo el pueblo dijo que sí, que guardaría esos mandamientos, que haría que ese pacto se reconstruyera, que ese pacto se retomara por parte de ellos. Fíjense ustedes en el siguiente comentario. Deuteronomio estaba lleno de advertencias y amonestaciones en contra de seguir las prácticas de las naciones que lo rodeaban. Los actos de Josías y todas las cosas que hizo, que incluyeron la ejecución de los sacerdotes idólatras de Samaria, segundo de Reyes 23:20, revelaron cuán lejos se habían desviado de la verdad que se les había confiado, en lugar de seguir siendo el pueblo santo que se suponía que eran. Transigieron con el mundo, aunque a menudo pensaban, estamos bien con el Señor, qué engaño más peligroso. Tomemos ahora esto de manera personal, o sea, apliquémoslo nosotros a nuestra vida. El pensamiento dice que ellos sentían que estaban bien, que no había problema, que Dios estaba con ellos. ¿Cuál es la experiencia hoy del profeso pueblo de Dios? ¿Será que este sentimiento también está en muchos de nosotros? Está muy bien, no tenemos de qué preocuparnos, el camino por donde vamos es el camino correcto. Pues yo creo que como estamos estudiando, hagamos aplicaciones a nuestra vida hoy, a nuestra vida personal. ¿Saben ustedes? La reforma que Josías ha emprendido tiene como base la palabra de Dios. El libro que ellos han hallado y que están leyendo y donde se dan cuenta que la situación está terrible, que hay que hacer una reforma. ¿De dónde parte hoy la reforma que nosotros tal vez debemos hacer de manera individual cada uno? De la palabra de Dios. Es de aquí. Y hemos compartido con ustedes que no podemos esperar que otros hagan esa obra. La reforma, el reavivamiento, debe comenzar en nosotros. Lastimosamente, a veces esperamos que otros lo hagan, que comience por los pastores, por los ancianos, que otros nos lleven a esa reforma. ¿Saben ustedes que en muchos lugares esta reforma va a comenzar por las bases? No por la parte dirigente del pueblo. Así que, ¿de dónde parte la reforma? De la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que debe llevarnos a nosotros a hacer cambios en nuestra vida. Los cielos de los cielos. Esta es la parte para el día lunes. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 al 15. Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Miremos un poco esta expresión de nuestro estudio para hoy. Los cielos de los cielos de los cielos. ¿Qué es lo que eso está enfatizando? ¿Cuál es el propósito
de esta expresión de la palabra de Dios. Lo que Moisés está aquí diciendo es que Dios es soberano. Su majestad está por encima de todas las cosas. Que Dios en su grandeza lo abarca todo. No hay lugar, no hay sitio, ni de esta tierra, ni del universo, ni de todo lo creado, donde Dios no sea soberano. Y esta expresión de allí de Deuteronomio 10 la han tomado algunos escritores para presentarnos la misma idea. Primero de Reyes 18:27, allí aparece los cielos de los cielos de los cielos, cuando Salomón está dedicando el templo a Dios. Nehemías 9:6 también toma la misma expresión, los cielos de los cielos, Salmo 148, versículo 4. ¿Qué es lo que aquí entonces se enfatiza? Lo que ya hemos dicho. No hay lugar donde Dios no tenga su dominio. Por eso, mis hermanos, es tan importante que nosotros podamos comprender esto. Ahora, Dios no solo quiere tener dominio de todas las cosas. Dios quiere tener el dominio de nuestro corazón. De hecho, el escritor bíblico Salomón escribe con regularidad: dame, hijo mío, tu corazón. Porque es lo que Dios pide, mi vida. Todo lo demás es una parte secundaria. Ahora, fijémonos en lo siguiente. Hemos hablado de Dios como creador, de Cristo como el soberano de todas las cosas. Recuerden que ve Cristo el creador. A través de Él se hicieron todas las cosas. Fue creado el ser humano y todo lo que Dios ha puesto sobre esta tierra. Ese Dios creador iría a la cruz. ¿No es esto extraordinario? ¿No es maravilloso que aquel que ha creado todas las cosas, que aquel que está por encima de todas las cosas, finalmente terminara en una cruz, dando su vida por ti y por mí? Es para reflexionar. Bueno, ahora estamos estudiando la parte para el día martes. Está titulada Deuteronomio en Jeremías. Jeremías, que es un hombre contemporáneo con Josías, o sea que comienza su ministerio en el reinado de Josías, toma partes de Deuteronomio también. Y es el caso del texto que está en Jeremías 29:13, que lo encontramos en Deuteronomio 4:29. Y es el texto que nos menciona que si buscamos al Señor, lo hallaremos, pero si lo buscamos de todo corazón. Interesante. Ahora, vamos a hacer mención un poquito de esto que es estudio para la próxima semana, que tiene que ver con Deuteronomio en el Nuevo Testamento. Pero aquí lo que yo quiero mirar es cómo la Biblia es como dice Isaías, un poquito aquí, un poquito allá, renglón tras renglón, cómo este compendio maravilloso de la palabra de Dios tiene una armonía perfecta. Los escritores toman de otros escritores pensamientos, ideas, algunos casi que los vuelven a repetir exactamente. Y es lo que ha hecho aquí Jeremías, tomando lo que había escrito Moisés. Ahora, aquí hay un detalle bien interesante. El Señor les está diciendo a ellos, en cuanto a su experiencia, es que las cosas, como se lo dijo a Moisés, y lo está refiriendo hoy, las cosas no funcionarán si no es el pueblo obediente. Si no somos obedientes, las cosas no van a funcionar. Aquí no solo es teoría, aquí es práctica. Debemos practicar lo que Dios nos está enseñando a través de su palabra. No podemos quedarnos simplemente con un conocimiento teórico o con la experiencia de otros. No es la experiencia de un familiar, de un hermano, del pastor, lo que a mí me va a servir.
es mi propia experiencia, es la obediencia individual. Vale la pena recordar, la salvación es individual. ¿Podemos ayudarnos los unos a los otros? Claro que sí. Pero esto es un asunto personal. Miremos la siguiente lectura. Y esa obediencia incluía su forma de tratar a los extranjeros, a los huérfanos, a las viudas, una idea que se remontaba directamente a Deuteronomio y a algunas de las estipulaciones del pacto que eran de su incumbencia seguir. No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Deuteronomio 24:17. Además, Deuteronomio 24:21, 10:18, 19 y 27:19. Concluimos esta sección hablando de lo que Jeremías en el capítulo 4, versículo 4, y Moisés en Deuteronomio 36 dicen: circuncidar. ¿Qué es lo que ellos le piden al pueblo? Que permitan que Dios circuncide su corazón. Circuncidad vuestro corazón. Volvemos otra vez a la experiencia de la que hablamos anteriormente. Aquí lo que cuenta es la experiencia de corazón de cada uno de nosotros para Dios. Entonces, Jeremías tiene mucho que decir de Deuteronomio. ¿Qué pide Dios de ti? Para este tópico el texto escogido es Miqueas 6, 1 al 8. Al leer detenidamente este pasaje bíblico encontramos aquí la demanda de Dios para el pueblo. ¿Por qué Dios demanda al pueblo? Pensemos en el incumplimiento en algún pacto que hayamos hecho acá nosotros de manera escrita. Posiblemente pactamos hacer una compra, pero incumplimos ese pacto establecido. Y vienen y ponen una queja contra nosotros. En este caso, la queja de Dios contra su pueblo es por el incumplimiento del pacto. El pueblo ha incumplido el pacto. Bueno, a mí me recuerda aquí el pacto que un día hicimos nosotros, cuando estábamos, no sé si fue su experiencia, en la plataforma de la iglesia, el bautisterio estaba lleno, y nosotros, levantando la mano, pactamos con el Señor cumplir con los reglamentos, con los estatutos que Él nos ha planteado. Bueno, nos preguntaron diferentes cosas. ¿Guardarás correctamente los mandamientos de Dios, incluyendo el día de reposo? Levantamos la mano que sí. ¿Devolverás el diezmo fielmente al Señor? Levantamos la mano que sí, apoyaríamos el sostén de la obra. ¿Cuidarás tu cuerpo haciéndolo el templo del Espíritu Santo? ¿Qué hicimos? Sí. ¿Será que hemos incumplido ese pacto? Creo que sí. Lo hemos incumplido. ¿Dios nos demandará entonces por ese incumplimiento? También como está ahí escrito en Miqueas. Mis hermanos queridos, cuando nosotros leemos Deuteronomio 10, cuando leemos una y otra vez la palabra de Dios, Dios espera tener un pueblo en prosperidad. No solo como dice en la carta de Juan, que seas prosperado así como prosperas espiritualmente. Tercera de Juan 2. Prosperado en todas las cosas. Pero esa prosperidad tiene una relación directa con el cumplir la parte que Dios ha pedido a su pueblo que cumpla. Así que no ha cambiado absolutamente nada. Dios también hoy, como dice la palabra de Dios, tiene pleito con su pueblo. Si Dios pleiteó con Israel, pues hay un Israel en el mundo hoy con el que Dios está pleiteando. Leo Miqueas 6:8 que dice de la siguiente manera: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios.
Mi hermano, Dios sigue pleiteando con su pueblo y demos gracias por ello. No nos ha abandonado. Sigue ahí fiel a querer siempre que su pueblo se prepare para un día tenerlo con él por la eternidad. Permitamos nosotros ser receptivos a esas amonestaciones divinas. Bueno, mis queridos, llegamos a la parte final de este comentario. Estamos en el día jueves, la oración de Daniel. Al leer detenidamente también esta porción bíblica encontramos unos detalles bien interesantes. Daniel aquí está haciendo una oración de contrición, pero como hemos leído detenidamente este texto, encontramos que esta oración de Daniel no es una oración donde él culpa a los demás. Es una oración donde Daniel hace referencia a las desobediencias y se incluye en ese estado de desobediencia. Daniel dice, hemos desobedecido, nos hemos alejado de ti, oh Jehová. Bueno, hace referencia a lo que el pueblo ha hecho. Ahora, aquí hay algo bien interesante. Moisés había dicho al pueblo con anticipación lo que iba a pasar si ellos se olvidaban de Dios. ¿Qué iba a pasar? Entraban a la tierra y serían también expulsados si no cumplían con el pacto establecido. Y eso fue precisamente lo que sucedió. Por eso Daniel ahorita está orando, porque el pueblo no está en su tierra. Fueron sacados de su tierra, llevados a Babilonia por sus idolatrías, por haber dejado al Señor su Dios. Pero lo más triste de esto es que había sido advertido el pueblo. ¿Le había dicho Moisés exactamente eso que ahora estaban viviendo? Claro que sí. No obedecieron a la palabra de Dios. Aquí algo también que yo quiero resaltar. Daniel no está preguntando, Señor, ¿por qué nos pasó esto a nosotros? ¿Por qué estamos así? Saben que eso nos sucede de manera individual cuando estamos en una tribulación, enfermedad económica o alguna situación. Tal vez nos atrevemos nosotros a decir, ¿por qué, Señor, me está pasando esto a mí? Y no vemos en estas situaciones tal vez una bendición para mí. Sí, es una situación difícil. Estoy pasando por un momento que me tiene en tribulación. Pero eso se puede convertir en bendición. Todo depende como nosotros lo miremos. Por eso resalto esta parte. Daniel no pregunta por qué. Simplemente está haciendo énfasis en lo que el pueblo debe de hacer. Volverse a Dios. De hecho, mis hermanos, Daniel recibe del Señor una profecía concerniente al tiempo que Dios le da al pueblo. Finalmente, una última oportunidad. Daniel 9, 24 al 27. Apliquemos esto a nuestra vida. Demos gracias a Dios por estas lecciones, por estos comentarios, por poder reflexionar sobre estas cosas que, como hemos dicho una y otra vez, debemos aplicarlas a nuestra vida hoy. Eso debe estar bien claro. Estas situaciones las podemos nosotros estar viviendo hoy. Volvámonos a Dios. Si esa es la parte que Dios nos pide, no lo pensemos más. Volvámonos a Él, porque Él es misericordioso en recibirnos. Este Miqueas 6, 1 al 8 es uno de los grandes pasajes del Antiguo Testamento. Como Amós 5, 24 y Oseas 6, 6, es el epítome de los profetas del siglo VIII. El pasaje abre con un hermoso ejemplo de una demanda del pacto en la que el profeta convoca al pueblo a escuchar la acusación que Jehová tiene contra ellos. Los montes y los collados son el jurado porque han existido por mucho tiempo y han sido testigos del trato de Dios con Israel. En lugar de acusar directamente a Israel de quebrantar el pacto, Dios le pregunta a Israel si tiene alguna acusación contra él. ¿Qué te he hecho o qué te he molestado? Frente a la injusticia, algunos de los pobres pudieron haberse cansado de hacer bien. Frente a las oportunidades de enriquecerse rápidamente, algunos de los terratenientes pudieron haberse cansado de cumplir las leyes del pacto. En la reforma que siguió,
El rey dedicó su atención a destruir todo vestigio que quedara de la idolatría. Hacía tanto tiempo que los habitantes del país seguían las costumbres de las naciones circuncidantes en lo referente a postrarse ante imágenes de madera y piedra que parecía casi imposibles que el poder del hombre eliminara todo rastro de los males. Pero Josías perseveró en el esfuerzo por purificar la tierra. Profetas y Reyes, página 269. Bueno, mis hermanos, hemos llegado al final. Damos gracias a Dios por su compañía. Damos gracias a Dios por su apoyo y también por compartir estos comentarios, que han de ser ayuda para alguien. Y como hemos dicho al inicio de nuestro estudio personal se enriquece también con estos comentarios que amplían nuestros conocimientos y unos a otros nos ayudamos para una mejor comprensión y sobre todo aplicación de la palabra de Dios. Paz de Cristo para usted.